Queridos alumnos y alumnas, les habla su profesora Bettina Bernard del curso de Gerencia de Marketing y en esta ocasión quisiera conversarles sobre las estrategias de segmentación. ¿Ok? Voy a empezar esta charla con un pensamiento que siempre comparto con mis alumnos, que es: si le vendes a todo el mundo, si le vendes a todos, no le vendes a nadie. He ahí la importancia de segmentar, de elegir un nicho de mercado para poder diferenciarnos y diseñar nuestras estrategias de modo tal de que tengamos mayor puntería. Empezamos con las variables de microsegmentación. ¿Cuáles son estas variables? Son aquellas que se determinan por los factores geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Empecemos por las variables geográficas, como país, región, número de habitantes, densidad, clima, y les voy a mencionar algunos ejemplos. A ver, tenemos algunos productos muy peruanos, como el mate de coca, que están evidentemente segmentados por el clima, porque son ideales para venderse en altura y en nuestras provincias maravillosas de la sierra, ¿no? Es ahí que nos provoca un matecito de coca caliente, que además nos ayuda con el mal de altura. A nivel de, por ejemplo, número de habitantes, les voy a mencionar en esta oportunidad una cadena de hoteles internacional como lo es Hampton Inn en Estados Unidos, que solo se ubica fuera de las grandes ciudades, donde hay menos habitantes que en las capitales. ¿Ok? La cadena de hoteles Hampton Inn están, por ejemplo, en ciudades aledañas a las más importantes, en los suburbios, y la estrategia es no competir con cadenas grandes como Sheraton, Holiday Inn, etc. Entonces esa es una estrategia muy interesante, es la que eligen cuando nos posicionamos en una ciudad más pequeña para lanzar, por ejemplo, una marca. Pasamos entonces a las variables demográficas. ¿Cuáles son estas? Son las más conocidas, las que usamos siempre para segmentar, pero no deben ser las únicas, porque estas deben ser maravillosamente complementadas con las psicográficas y las conductuales, sobre las que vamos a hablar más adelante. Entonces, las archiconocidas variables demográficas de segmentación, como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida, nivel de ingresos, ocupación, instrucción, nacionalidad. Les voy a mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo la edad. Los curitas, las curitas normales, color piel, y las curitas con figuritas, por ejemplo, de los animes que están de moda, o con los gráficos de Hello Kitty. Pues estas curitas se convirtieron más bien en una suerte de tatús para los niños. Los niños querían que se las pongan sobre pretexto de tener el tatú en la manito, ¿no? Entonces ya buscaron otros usos cuando las curitas tenían motivos o gráficos de las animaciones que estaban de moda, ¿no? De los programas televisivos que estaban de moda, de los cartoons que se ponían de moda entre los niños. Entonces los niños aprovechaban de decir: mami, me he hecho una heridita, ponme mi curita. Pero en realidad el uso que le estaban dando era el uso de un sticker, de un tatú. Eso está claramente segmentado por edad, porque los niños adoran este tipo de curitas. A ver, hablemos ahora de la variable de segmentación que se refiere al sexo. Y voy a mencionar el desodorante Secret, que puede ser usado por un hombre, pero está especialmente creado para la mujer. Archiconocido este
este desodorante y también su posicionamiento a través de spots publicitarios. Vamos a hablar de la variable tamaño de familia. Por ejemplo, un auto deportivo donde solamente entra el conductor o la conductora y su pareja porque tiene asientos para dos. Y una van familiar que evidentemente permite que ingrese no solamente la familia, sino también, las mascotas, los amigos de los chicos, las bolsas de mercado, etcétera. ¿Ok? Hablemos de otra variable de segmentación, como por ejemplo tenemos el ciclo de vida. Cuando hablamos del ciclo de vida, podemos conversar de las compras que hacen los solteros, los patrones de compras, la canasta versus la canasta familiar de una familia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, estilos de compras, necesidades y preferencias de lo consumido por un soltero versus lo consumido con un hogar con hijos. Otra variable de segmentación, los ingresos y las tarjetas de crédito American Express son expertas mostrándonos a través del color de sus tarjetas el nivel de ingresos que tienes, ¿no? Tenemos la tarjeta verde que está hasta cierto nivel de ingresos, la dorada y la platinum. Entonces ahí con los colorcitos de las tarjetas nos han fácilmente segmentado por nivel de ingresos. Y así tenemos la variable ocupación, nacionalidad, nivel de instrucción, etc. Vamos a pasar a las maravillosas variables psicográficas y conductuales que son tan bien usadas por el buyer persona. Los buyers personas entraron en vigencia casualmente porque no solamente le daban importancia a las variables demográficas, con las cuales no vamos a tener mucha puntería, pero si las complementamos con las variables de segmentación psicográficas y conductuales, ahí sí obtenemos un nicho de mercado mucho más específico y vamos a obtener la puntería que necesitamos para posicionarnos. Entonces, vamos a hablar de las variables psicográficas y en ese sentido tenemos los estilos de vida y la personalidad que a veces nos otorgan los usos de ciertos productos. Les voy a hablar de los ejemplos. Tenemos, para mencionar los estilos de vida, y voy a traer a colación el estilo de vida que nos promueve Marlboro. Pues el varón de Marlboro es un hombre libre, varonil, que anda a caballo. No nos imaginamos un hombre Marlboro padre de familia en su casa. Nos lo imaginamos en un bar, ¿cierto? O, por ejemplo, la variable psicográfica que se refiere a la personalidad, pues esto es muy común en los perfumes. Pues los perfumes no solamente están posicionados por su precio, estamos convencidos de que el perfume nos hace sentir diferentes, por ejemplo, de día versus el perfume que elegimos para la noche, o el perfume que elegimos para hacer gimnasia, un perfume fresco, cítrico, versus el perfume que usamos para ir al trabajo, o el perfume que usamos para el fin de semana y salir con amigos o en pareja, ¿no? Entonces, los perfumes, queridos alumnos y alumnas, están claramente segmentados, no solo por precio. Yo creo que la variable más importante y la que pesa más es la personalidad, es cómo nos hacen sentir esos aromas y lo que elegimos para una noche especial versus un día en el trabajo. Pasamos entonces al cuarto grupo de variables de segmentación, que son las variables conductuales, riquísimas y muy poco usadas, ¿no? ¿A cuáles me refiero? Me refiero a las variables conductuales por ocasión, que son las compras ocasionales, por beneficios, por tipo de usuario, y ahí hablamos de la lealtad y la actitud frente al producto.
Empiezo con los ejemplos y en ese sentido les voy a traer a colación el panetón que se compra pues en diciembre, los turrones de Doña Pepa que se compran en octubre porque son compras ocasionales, pero son una gran oportunidad para los marqueteros porque, bueno, hecha la ocasión, hecha la trampa. Debemos romper esas ocasiones. Yo les voy a traer a colación, sin ganas de hacer publicidad, que Gustosi nos rompió el paradigma de comprar turroncitos de Doña Pepa en octubre nomás, porque introdujo los mini turrones de Doña Pepa que las mamás podíamos poner en las loncheras durante todo el año. Y es una golosina muy peruana y muy nutritiva, ¿no? Entonces, la compra por ocasiones presenta todo un reto para los amantes del marketing. Vamos a pasar a la variable por beneficios. Y ahí puedo yo mencionarles que compramos Crest porque combate el sarro, o Dentito con su sabor a chicha morada para los niños que están aprendiendo el aseo bucal, o la marca Dentine que es adquirida porque es medicada para las encías delicadas, ¿no? Ahora vamos a conversar de la variable de segmentación conductual por tipo de usuario. Ahí tenemos los leales, los consumidores no leales y los consumidores oportunistas, aquellos que nos compran de acuerdo a la oferta, no importa qué marca, ¿no? Entonces tenemos los leales a la marca, los no leales a la marca y a los que no les importa la marca porque compran lo que está de oferta, que son los oportunistas. Estas variables conductuales son riquísimas y son muy poco usadas. Les voy a hacer otro ejemplo de variables conductuales y de personalidad, variables psicográficas. En Sodexo se eligió de acuerdo al estilo de vida a los alumnos, de modo tal de que se inspiraron en los menús que confeccionaron para distintos segmentos de alumnos que consumían menús en los comedores de Sodexo, comedores universitarios administrados por Sodexo. Por ejemplo, los segmentaron como elitistas y los divertidos, de acuerdo a sus estilos de vida. Entonces, las características de los elitistas eran que eran insensibles al precio, pero eran muy conscientes de la marca. O sea, ellos preferían productos de marcas conocidas, yogures conocidos, por ejemplo, y también eran compradores compulsivos y consumían alimentos bajos en calorías. Y de acuerdo a eso es que Sodexo en su comedor universitario diseñó un menú, ¿no? Y para los divertidos se caracterizaban por tener mucho más tiempo libre que los elitistas. Los elitistas preferían trabajar, por ejemplo, durante el verano, y los divertidos, por ejemplo, preferían marcas alternativas y se arriesgaban a probar cosas novedosas. Entonces, Sodexo diseñó diferentes menús para estos grupos de universitarios consumidores a los que llamaron elitistas versus divertidos, y tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, para los divertidos diseñaron comida, hicieron una elección de comida italiana, mexicana, muy variada, mientras que para los elitistas eligieron platos un poquito más sofisticados y un poquito más caros, y respetaron mucho las marcas conocidas y tradicionales. Entonces, eso fue una manera muy acertada de diseñar menús, considerando los estilos de vida de los estudiantes. Otro concepto muy importante en marketing son los patrones conductuales y de compra de acuerdo a los ciclos de vida. Y aquí, por ejemplo, quiero hablar del patrón conductual de acuerdo al ciclo de vida de solteros versus recién casados sin hijos. Imagínense ustedes, los solteros,
que ya no viven en casa de sus padres. Tienen pocas cargas económicas porque el sueldo es toditito para ellos. Son líderes de opinión en cuestión de moda porque el sueldo se lo pueden invertir en comprarse la ropa que le gustan. Están orientados a la recreación, a salir el fin de semana. Compran equipo básico de electrodomésticos, equipo básico de cocina. De repente no tienen una cocina a gas, pero sí el microondas. Mobiliario básico. Les interesa siempre tener la habitación bien equipada, no importa la sala. Bueno, son consumidores, compran autos y electrodomésticos chiquitos, ¿no? Porque no necesitas tener una refrigeradora llena. Bueno, los artículos relacionados con el cortejo, las vacaciones, los cursos especializados, las maestrías, los diplomados son lo que está posicionado en la cabeza de los solteros que viven solos. Versus los recién casados pero sin hijos, como ya son dos sueldos, o los que viven en pareja, ¿no? No necesariamente casados. Ya son dos sueldos que se unen, entonces tienen mejor posición económica que los solteros y mejor posición económica que el ciclo de vida que le sigue con hijos. Presentan la tasa máxima de compras de productos duraderos y, por supuesto, si compran autos, compran electrodomésticos un poco más grandes, muebles, esta vez ya les interesa equipar un poquito más la casa, decorarla y, por supuesto, se van de vacaciones en pareja. Tienden a quedarse en casa, ya no salen tanto como los solteros que viven independientemente, pero en este ciclo de vida pueden ahorrar más que los solteros. Veamos cuál es el siguiente ciclo de vida. Pues el nido lleno, cuando tienen hijitos chiquitos. Y acá tienen el máximo nivel de compras de productos para el hogar, pocos ahorros, porque por lo general la mamá se queda en casa cuidando al bebé, o es el momento en que también invierten en una persona que los ayuda en el mantenimiento del aseo del hogar y en el cuidado del niño, pero a veces la mamá se queda en casa, entonces aquí solamente regresamos a un sueldo. Es el momento en que se compran lavadoras de 5 a 7 kilos, o sea, cambian la lavadora versión soltero, ¿no es cierto? O la versión pareja. Y ya es importante tener una secadora porque la ropa del bebé, bueno, existe premura para que se seque. Compramos televisores grandes, más de uno, alimentos para lactantes, vitaminas, muñecas, triciclos, patines, una camioneta familiar. Vamos a cambiar el carro de soltero por una camioneta donde entre pues el cochecito, la silla del bebé. Hay una tasa máxima de compras de remedios, seguros médicos, seguros de vida. Es el momento en que ya nos preocupa, ya nos interesa el seguro de vida y por supuesto ya pensamos en embarcarnos en un préstamo hipotecario. Y versus el nido lleno, ¿no? Que es otro ciclo de vida familiar que determina otro patrón conductual. Porque los niños ya tienen 6 años, ya entraron al colegio y existe una mejor posición económica, puesto que la mamá otra vez puede regresar a trabajar porque tiene más tiempo libre. Los niños entraron al colegio. Y presenta este ciclo de vida el nivel máximo de consumo de packs de pilas, packs de focos, packs de leche. Compran muchos alimentos, materiales de limpieza, bicicletas, ortodoncias, cursos extracurriculares como ballet, karate y también los profesores particulares, terapias. Y por supuesto, otra vez están pensando en viajar porque tienen más posibilidades de ahorrar. Entonces, esto es muy interesante también para considerarlo en la segmentación. Y ahora voy a pasar a hablarles de algo muy interesante como los ciclos de vida no tradicionales, que son muy interesantes y atractivos para los mercadólogos, como por ejemplo el divorcio. Los divorciados se mudan a otra casa, cambian de teléfono, se compran nuevos muebles cuando se mudaron. Bueno, aquellos que no trabajaban
empiezan a buscar trabajo, se renuevan estudiando los cursos que habían postergado durante su ciclo matrimonial. Bueno, debido al divorcio necesitan asesoría psicológica para que el acuerdo de divorcio esté en buenos términos, o para los hijos que tienen en común. Existen los viajes postdivorcio, los estudios de posgrado, y bueno, vuelven a entrar en circulación social como solteros mayores. Entonces, esto es muy atractivo para los mercadólogos. Y repito, préstenle atención a los ciclos de vida no tradicionales como, por ejemplo, los hogares compuestos por viudos. Hay un aumento de esperanza de vida en este grupo. Parejas sin hijos, cada vez hay matrimonios más tardíos y parejas que retrasan el matrimonio también, o parejas que retrasan la llegada del primer hijo. Este estilo de vida está lleno de comodidades, ¿no? Los padres solteros, las parejas con hijos fuera del matrimonio, ¿cierto? Porque a veces yo elijo casarme, pero mis hijos vienen a casa el fin de semana porque porque me estoy casando en segundas nupcias, ¿no? Entonces mis hijos del primer matrimonio me visitan el fin de semana. Eso también es un tipo de hogar no tradicional. O los padres y abuelos que viven con sus hijos ya casados. Entonces esto realmente es muy interesante. Hay una tendencia hacia la soltería por elección, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la estrategia de audiencia, que no es nada más ni nada menos que el decididor de compra, el comprador propiamente dicho, y el usuario. Queridos alumnos, a veces estos tres roles caen en una misma persona, pero en realidad en otros casos se dividen en tres personajes, como por ejemplo para el alimento de leche maternizada. Me refiero a las leches en fórmula que se compran cuando la mamá no puede dar de lactar. Entonces tenemos al decididor, que viene a ser el pediatra o el neonatólogo, que es el único capaz de modificar la conducta de compra del comprador. En realidad, él es el que decide qué tipo de leche se le va a administrar al bebé. El comprador viene a ser la mamá o el papá, quienes siguen el consejo del médico, bueno, considerando el precio, ¿no? Este es un condicionante muy importante que lo colocan los papás, ¿no? Ellos tienen el presupuesto para comprar o no lo que les está indicando el médico. Y tenemos al usuario, que tiene voz pero no tiene voto, porque está fuera del alcance publicitario, pero puede rechazar el alimento, y ahí se tiene que volver a empezar el ciclo de consultar al médico y que los padres consideren según su presupuesto si pueden comprar o no. Entonces no olviden que hay otra manera de segmentar muy interesante, que es el decididor, el comprador y el usuario. Para hacer encuestas nos referimos al que decide y al que compra, y en otras oportunidades al usuario, es decir, al que consume. Entonces, cuando hacemos encuestas, nosotros hacemos preguntas filtros y queremos saber quién decide la compra o quién influencia en la compra y quién es el comprador. A veces no nos interesa el que utiliza el producto. Entonces, esto es bien importante. Y cuando hacemos publicidad, casi siempre nos dirigimos en primera instancia al que decide y en segunda instancia al comprador. Entonces, para el caso del alimento de leche maternizada, tenemos una audiencia objetivo, que vienen a ser los hombres y mujeres médicos, pediatras y neonatólogos, y una audiencia subobjetivo, que vienen a ser las mujeres, madres con hijos pequeños, y los papás, ¿ok? Que son los compradores básicamente. Es muy importante eso también considerar en la audiencia cuando hacemos segmentación. Finalmente tenemos estrategias de segmentación para mercados diferenciados y para mercados concentrados. Como ejemplo les voy a hablar de Nike. Nike tiene zapatillas de atletismo, zapatillas de aeróbicos, zapatillas de vóley, y versus Umbro, que se concentra en el fútbol.
y que tiene todos sus productos relacionados y concentrados y alrededor de la actividad deportiva futbolística. ¿Cuáles son las características, ventajas y desventajas de estas estrategias de segmentación? Bueno, para los mercados diferenciados tenemos que hay menos participación de mercado porque está muy dividido, pero hay mayor cantidad de mercados y hay menos riesgo porque mi riesgo está diversificado. Versus cuando nos concentramos, que hay mayor probabilidad de una participación de mercado grande, pero hay mayor riesgo porque estoy poniendo todas las manzanas en una sola canasta. ¿Ok? Y finalmente vamos a hablar de otras estrategias de segmentación como el especialista producto. Esto es muy creativo, y el especialista cliente. ¿A qué me refiero con el especialista producto? Aquel que se especializa en una función, pero cubre todos los grupos y las categorías de la misma función. Por ejemplo, almacenamiento industrial. Y puede ofrecer servicios de almacenamiento de granos con silos, almacenamiento de líquidos, almacenamientos refrigerados, y es así como me especialicé en todas las categorías del almacenamiento. A eso me refiero con especialista producto. Y como especialista cliente, que es el último concepto que voy a compartir con ustedes, queridos alumnos, es cuando nos especializamos en un tipo de cliente. Por ejemplo, hospitales, hoteles, y le presento toda la gama de servicios y productos que un hospital o un hotel necesita, desde la selección, el reclutamiento de personal, por ejemplo, para enfermeras, para técnicos, para personal de salud, fisioterapeutas, por poner un ejemplo, y también les vendo equipos de ecografías, de tomografías, porque voy a cubrir todas las necesidades, tanto de servicios como de productos que pueda en los hospitales. Y si me refiero a los hoteles, voy a, por ejemplo, ofrecerles en las miniaturas de jabones con marca, de champús, con el logotipo característico de la cadena de hoteles, pero también voy a ofrecerles los servicios de reclutamiento del personal para room service, para el counter de atención en la recepción, etc. Entonces, voy a presentar la gama completa de productos y equipamiento, conexos y no conexos, para ese tipo de cliente. Y bueno, con esto hemos hecho una clase extensa donde les he querido conversar de las estrategias de segmentación y muchas alternativas, además del nivel socioeconómico, de edad y sexo, que son tan comunes, pero que no nos otorgan puntería. Entonces, de este modo vamos a practicar una estrategia de segmentación muy creativa y con mucha puntería. Les deseo mucha suerte y nos vemos en clase. También los invito a revisar el PowerPoint que está colgado en nuestra clase virtual, en nuestra aula virtual. Muchas gracias, queridos alumnos.